vamos a hablar de la intervención en crisis y apoyo en momentos difíciles en la perspectiva hospitalaria. La perspectiva hospitalaria es muy cambiante, ¿no? Realmente la psiquiatría tiene ciertas áreas de especialización, como por ejemplo la psiquiatría de enlace. En este caso, yo hice mi alta especialidad en psiquiatría de enlace, la cual, pues, ¿qué tiene que ver? Pues es justamente el enlace con las demás especialidades médicas. Por alguna extraña razón, la mayor parte de nuestros colegas creen que hacemos magia y leemos mentes y no consideran a la especialidad como tal, como una especialidad del área médica, ¿no? No todos, pero sí una gran mayoría. Entonces aparece la psiquiatría de enlace vinculándonos nuevamente a la parte médica, donde ya nos enfocamos mucho más a las interacciones farmacológicas, el impacto de las enfermedades crónicas y las enfermedades que requieren hospitalización sobre la esfera mental. Eso puede tener consecuencias en el paciente y una de ellas pues van a ser las crisis que el paciente puede llegar a tener. Vamos a tener a crisis como una definición de cambio de manera súbita que va a ser consecuencia de un evento precipitante. Es decir, algo sucedió que generó ese cambio de manera imprevista. Esto se va a acompañar de un distrés. Eso quiere decir que el estrés es una fuerza de cambio que va a estar presente en todos nosotros. Sin embargo, cuando esto llega a ser excesivo para los mecanismos de afrontamiento del paciente, va a generar una falla de los mismos y por lo tanto convertirse en distrés. Es decir, que el estrés ya va a tener un impacto negativo sobre la persona que está siendo afectada. Esa sería la definición de evento crisis o crisis. Vamos a tener como afección psicosocial, es decir, varios grupos van a ser más propensos a tener este tipo de crisis. Hablamos, por ejemplo, de sobrevivientes lesionados, deudos familiares, sobrevivientes con alta exposición al trauma o evacuados, deudos de la familia extendida y amigos, socorristas, pérdida del hogar, del trabajo y posesiones, personas con trauma y disfunción preexistente, algunos grupos vulnerables y los desastres naturales. Todo esto va a incidir en lo que sería la comunidad, pues para tener a esas personas identificadas como personas mayoritariamente en riesgo. Ahora bien, desde la perspectiva hospitalaria, pues veríamos mayormente a pacientes lesionados o pacientes que han perdido su salud por X o Y motivo, entendiendo que cualquier tipo de pérdida que genere un impacto para generar distrés emocional va a traducirse en una especie de duelo. Muchas veces el duelo es asociado con la muerte exclusivamente, realmente no. Realmente va a ser una reacción emocional mediada por la pérdida, tanto la pérdida de contacto con una persona como la pérdida de la salud, ¿vale? Se proponen varios modelos de atención respecto a las intervenciones en crisis, en este caso el modelo CASIX, por sus iniciales, las cuales se va a centrar en las esferas conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. A pesar de que la tengamos en una representación esquemática como esferas, todas ellas se entrelazan de una u otra forma, especialmente el área conductual y el área afectiva. Sin embargo, eso no deja de lado la parte somática y cognitiva, evidentemente. La parte somática, pues vamos a tener como las manifestaciones corpóreas que llegan a adquirir ciertas emociones en el sentido de que se vuelve un mecanismo desadaptativo de estas mismas en algunas ocasiones. En la esfera conductual, varias conductas, valga la redundancia, van a aparecer en las personas afectadas. Puede ir desde el aislamiento, la hiperactividad, cambios en los hábitos alimenticios, anedonia, esto es un punto bastante importante. La anedonia nos va a hablar de la falta de disfrute o la falta de gozo respecto a lo que estoy haciendo. El uso de sustancias, algunas conductas automáticas o como estar en modo piloto automático, ¿no? Estoy aquí, pero no estoy. Realmente estoy pensando en otras cosas, estoy completamente distraído. Reacciones de huida, la negación, agresividad, pasividad de manera contraria, una completa dependencia tanto del ambiente como de otros, la incredulidad ante la situación que se está viviendo, una especie de enajenación, también puede haber inquietud, ciertos rasgos obsesivos y reacciones de sobresalto. Las reacciones de sobresalto, por ejemplo, son muy comunes en personas que han sufrido un trauma importante, en el sentido de que cualquier ruido, cualquier situación que ocurra de manera intempestiva van a generar una reacción de sobresalto de manera muy fácil. Entonces, pues hay que estar pendientes de esos tipos de cambio de conducta.
En la esfera afectiva vamos a tener una sensación de ser rebasado por la situación, nuevamente la tendencia al aislamiento, un aplanamiento afectivo en el cual la expresión emocional va a estar limitada, puede haber un predominio de ira o miedo, la incapacidad de transmitir sentimientos, es decir, esto lo vemos mucho en consulta, especialmente en consulta de urgencias, donde el paciente no transmite nada. Ustedes en sus relaciones interpersonales habrán podido captar la emocionalidad que una persona imprime cuando está hablando. Existen personas que están tan deprimidas que no transmiten ninguna emocionalidad. Es como si estuviera una cosa enfrente de ti, no una persona. Es una situación bastante rara. Ansiedad, frustración, pesar y el cuestionamiento de sus valores, especialmente hablando desde la esfera espiritual, en el sentido de que qué me está pasando y por qué me está pasando esto, si yo tengo tal o cual creencia, esto no debería estarme sucediendo a mí, etcétera. Las manifestaciones somáticas, como les mencionaba, esto va a ser una traducción del malestar emocional hacia la parte corporal. Tenemos varias situaciones como el aumento de la frecuencia cardíaca, la elevación de la tensión arterial, transpiración, dificultad para respirar o la sensación de que no puedo respirar, debilidad y fatiga, rigidez muscular, cefaleas recurrentes, problemas de sueño como el insomnio, hipervigilancia y la hiporexia, que sería una falta de apetito. Estas situaciones pueden manifestarse de manera aguda, subaguda o crónica, dependiendo del malestar del paciente. En la esfera interpersonal vamos a tender a evitar conversaciones, actividades, lugares y personas. Va a haber un sentimiento de desapego, una restricción de la vida afectiva, no vincularse con las personas que me rodean, genera desconfianza con respecto al entorno y esto va a derivar en conflictos tanto familiares, sociales y laborales. Genera una disfunción completa del paciente a nivel social. Mientras que los fenómenos cognitivos pueden ir desde la confusión, la dificultad para la toma de decisiones, carencia de valores espirituales, pérdidas no resueltas, un futuro limitado, la concentración perturbada, recuerdos ya sea intrusivos, repetitivos o digamos negativos, y la presencia de sueños. Como mencionaba, soñar es normal, sin embargo no que los sueños me estén despertando frecuentemente por la noche o bien que todo el tiempo tenga pesadillas, también puede ser una señal de una dificultad dentro de las crisis. Ahora bien, las intervenciones en crisis lo que buscan es generar una atención pronta y breve en cuanto a duración. Los procesos de psicoterapia son procesos bastante largos, depende mucho del corte psicoterapéutico. Sin embargo, la intervención en crisis no dispone de ese tiempo y la intención es regresar a la integridad yoica del paciente. ¿Qué es eso? Que el paciente se vuelva a sentir como sí mismo y deje de tener manifestaciones negativas. Ojo, no que deje de pensar en lo que le está pasando, sino que eso no repercuta de manera negativa en su ser. Básicamente se va a enfocar en los síntomas agudos y la intención es prevenir que estos se cronifiquen. Por ejemplo, ahí más que nada se habla de personas que fueron sometidas a alguna especie de trauma o situación violenta de manera grave y estas personas, si no se les ayuda a procesar esa situación en el momento, pueden desarrollar hasta en un 20% un trastorno de estrés postraumático, lo cual sería pues bastante delicado y una situación que requiere tratamiento a largo plazo. Prevenir el funcionamiento regresivo. ¿De qué se habla esto? De los mecanismos de afrontamiento. Realmente lo ideal en la sociedad es tener mecanismos de afrontamiento maduros. Sin embargo, para llegar a esos mecanismos de afrontamiento tuvimos que haber pasado por mecanismos de afrontamiento inmaduros o infantiles. No que actuemos como niños como tal, pero sí que tengamos maniobras o estrategias para lidiar con el estrés de manera desadaptativa. En este caso, por ejemplo, el acting out, el cutting, otras situaciones donde el paciente comete o hace acciones que ponen en peligro su integridad, también pueden estar presentes como fenómenos regresivos. No sé, quizá en la adolescencia era normal que el paciente se desregulara, hiciera una rabieta y dejara de hablarle a las personas, pero ya siendo un adulto eso ya no es aceptable de alguna manera. Entonces hay que ayudarle a que esos mecanismos no se vuelvan a presentar, ¿vale? Algunas intervenciones que se pueden realizar, en este caso la intervención en modelo ABCDE, vamos a tener las intervenciones a nivel afectivo, las intervenciones a nivel
conductual, las intervenciones a nivel cognitivo, del desarrollo y ecológicas. Mientras que otro modelo sugiere el ACT, primero, acercamiento a las necesidades médicas inmediatas. Hablamos desde la perspectiva hospitalaria, quizá el paciente hay que priorizar algunas lesiones antes de abordar la parte o la esfera mental. Un ejemplo, les reitero, en esta parte de la psiquiatría de enlace, recibimos una llamada a las 3 de la mañana. Oiga, doctor, es que si puede venir a ver al paciente porque está agresivo. Claro que sí, con todo gusto, vamos a ver al paciente. Llegamos y el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico severo, tiene una tensión arterial de 90/60 y está agresivo. La prioridad de atención es quitarle la agresividad o ver qué pasó con ese traumatismo craneoencefálico y esa hipotensión. ¿Qué es lo que lo va a matar primero, ¿no? Entonces, realmente sí hay que priorizar ciertos niveles de atención. Entonces, conocer las necesidades del paciente antes de abordar esta parte, alejarlo de las amenazas. Si el entorno donde se suscitó el trauma, el paciente sigue presente, por ejemplo, en un desastre natural o algo así, eso puede ser más complejo. Sin embargo, en el entorno hospitalario, esto puede ser una medida viable, sacar al paciente del lugar donde tuvo el evento aversivo. Conectar a grupos de soporte y realizar la intervención en crisis. En este caso, obtener información del paciente es valioso, sí, obviamente la información que el paciente nos pueda proveer es de alto valor, sin embargo también las fuentes secundarias que pudieron haber estado presentes durante el evento o conocer de mejor manera el historial del paciente para nosotros generar una intervención pues más abocada con un historial de alguna manera conocido. El manejo del trauma después de la crisis, pues ahora sí hay que intervenir en qué emociones ha despertado el paciente luego de este suceso. Hay que estimar la letalidad del evento que sufrió el paciente, establecer el rapport, que es esta pues, comunicación o alianza con el paciente donde él pueda sentir la confianza para tener cierta apertura. En las situaciones de crisis esto puede ser bastante complicado, contrario a un paciente ambulatorio que no viene desbordado, pues sí tenemos como ciertos pormenores. Hay que identificar el problema principal. Muchas veces podemos asumir cosas sobre el paciente que no realmente son lo que le están perturbando. Por ejemplo, los pacientes que están en cuidados paliativos, uno podría asumir que su principal miedo es el miedo a la muerte, cuando no es así. Cuando realmente tú hablas con el paciente te puede decir que su mayor miedo es qué va a pasar con su familia una vez que él ya no esté. Entonces, realmente el cuestionamiento hacia el paciente y tratar de entender su situación es lo que nos va a permitir realizar esta intervención. Permitir demostrar emociones. Al paciente se le debe permitir toda la expresión emocional, siempre y cuando no sea peligroso para él. En este caso, muchas veces como médicos podemos llegar a ser muy fríos. Incluso escuchar comentarios como, ya deje de llorar, porque no le entiendo. Realmente eso no es una intervención adecuada. Hay que calmar al paciente, hay que permitirle que llore. ¿Por qué? Porque está en una situación donde sus mecanismos se ven rebasados. Explorar alternativas. En este caso buscamos alternativas de solución al problema del paciente cuando realmente lo tiene. Es decir, mantener un nivel de esperanza óptimo sin llegar a caer en la mentira. No puedes decirle al paciente que las cosas van a estar bien cuando sabes que su enfermedad es terminal, ¿no? O cuando le prometes una solución o una curación cuando sabemos que no la hay. El desarrollo de un plan en específico, una vez que ya tengamos mayor información, podemos establecer las pautas para que el paciente se recupere de manera más eficiente. Y el seguimiento. Hay que mantener un seguimiento estrecho del paciente para ver cómo ha evolucionado respecto a sus síntomas. Para los pacientes hospitalizados, ¿quiénes son los que más van a desarrollar este tipo de crisis? Los pacientes que requieren hospitalizaciones prolongadas. Aquellos con un alto riesgo de mortalidad o que su patología confiere una amenaza vital importante. Pacientes involucrados en accidentes graves, aquellos que han sufrido amputaciones o bien que están próximos o requieren algún trasplante. En este caso, estos últimos dos pues, son situaciones bastante catastróficas en las cuales pues, puede haber una situación donde el paciente literalmente está rebasado, puesto que es una primera situación, ¿no? A menos de que sea el segundo brazo que se le pierde, pues no, ¿verdad? Eso sería como un poquito insensible de nuestra parte. Mientras que los trasplantes pues, son pacientes que requieren una atención bastante especializada desde el punto de vista de qué órgano está afectado,
qué órgano se requiere y en nuestro país la tasa de donación es sumamente baja. Por lo tanto, la espera de estos órganos también conlleva una situación de crisis. Entonces, el saber que uno de nosotros requiera algún trasplante puede ser alarmante en muchos sentidos. Entonces, el paciente hay que identificarlo plenamente y ayudarle a generar esta adaptación. En cuanto a la adaptación, para que un paciente se adapte, vamos a tener que tomar en cuenta las experiencias previas y un historial breve del paciente. No podemos remontarnos hacia la infancia y saber que el paciente tenía una familia disfuncional. No, eso no hay tiempo. El momento de actuar es aquí y ahora. El paciente tiene un diagnóstico y hay que ayudarlo a lidiar con esa situación. Entonces, debido a las circunstancias o al entorno hospitalario, no nos es posible hacer un abordaje tan amplio respecto a su pasado. Lo que vamos a tender a hacer es hacer interpretaciones sobre lo que el paciente nos está platicando. Es decir, le vamos a dar esa perspectiva de lo que entendemos de lo que está viviendo hoy día. Puede ser acertada o no, pero eso se tiene que poner a discusión con el paciente. Y el paciente nos esclarecerá, ¿sabes qué, doctor? Pues a mí lo que me está sucediendo no es que tenga miedo a morirme, eso me da igual. Lo que me da miedo es que no pueda regresar al trabajo o que me quede sin trabajo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer estas interpretaciones del por qué ese temor a perder su área laboral, de dónde surge y cómo podemos mitigar esa molestia. La alianza terapéutica nos va a permitir entrar dentro de la esfera mental del paciente, donde el paciente sienta la confianza plena, este rapport que hablábamos en un principio, donde el paciente pueda tener un espacio para explayarse y hablar sobre lo que está sintiendo. A veces esto tiene que ver mucho con el entorno familiar también, en el sentido de que la alianza terapéutica se puede ver mellada por intervenciones familiares quizá inadecuadas. Por ejemplo, pacientes a los que se les quiere ocultar su diagnóstico o la intervención que se va a realizar, las consecuencias potenciales de esa situación. Realmente hay que ser muy claros con la familia de que el paciente tiene que conocer su situación actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando y quiénes están interviniendo? En ocasiones también las intervenciones que se nos solicitan en el hospital, no le diga que es psiquiatra, ¿cómo por? Entonces, sí es importante dejarles en claro de que sí, el paciente tiene todo el derecho de conocer su diagnóstico, de conocer las intervenciones posibles y tomar decisiones, devolverle la agencia al paciente y hacer lo que sienta una medida especial de control. No sé si alguno de ustedes ha tenido la desfortuna de estar hospitalizado por alguna razón. Hay una pérdida de autonomía increíble, ¿sí? Todos nosotros damos por sentado que hoy es un nuevo día, me voy a despertar, me voy a bañar, me voy a cambiar, desayuno, me voy a chambear, regreso, hago lo que tengo que hacer por las tardes y así sucesivamente en un ciclo sin fin. Pero no, esas situaciones ocurren de manera imprevista. Por X razón me hospitalizaron. ¿Qué pasa la primera situación cuando pasas al cuarto, ¿no? Vas sin tu ropa, vas con una bata hospitalaria, todo el mundo entra y sale de tu habitación como Pedro por su casa, te hacen preguntas incómodas y realmente están vulnerando tu intimidad. Entonces, es un momento en el que uno se siente expuesto. Entonces, esa situación del rapport y la confianza es algo que se tiene que trabajar de primera instancia. Hacerle sentir comodidad al paciente y que tiene capacidad en la toma de decisiones. No es un engaño. Él tiene que involucrarse, él o ella tienen que involucrarse en la toma de decisiones respecto a su salud. Pero también hay que generarle ese entorno de confianza. Y les reitero, el hospital a veces no se presta para eso. La mayor parte de nosotros como personal de salud, pues vamos a andar a las carreras, ¿no? No tengo un paciente, tengo 8. Y de esos 8 pacientes, pues tengo que darles atención a los 8. Y de la manera más cálida posible, sí, voy de acuerdo. Pero realmente involucrarse con las necesidades del paciente toma bastante tiempo. Entonces ya en esta parte los profesionales en salud mental tenemos que generar ese rapport. Reflexionar y la resolución de los problemas. ¿Qué es lo que va a suceder como consecuencia final de lo que el paciente está viviendo? Ya sea que el paciente se va a recuperar y va a salir o va a retomar su día a día, cómo lo va a retomar, en qué condiciones sale del hospital, qué va a hacer el paciente una vez que salga, si el paciente no va a salir del hospital, cómo lidiar con esa sensación de que la muerte se va a presentar de manera inminente.
Muchas veces los pacientes en estado crítico, pues la mayor parte de ellos están en un estado de conciencia alterado, ya sea en coma o de alguna manera con un coma inducido. Pero aquellos que no y que están en una situación donde las intervenciones médicas llegaron a un punto clímax o donde ya no se puede hacer nada más, es con ellos con quienes hay que identificar sus temores y ayudarles a llevar o a sobrellevar mejor ese proceso. Idealmente entra en esa esfera pues lo que es cuidados paliativos, ¿no? Que son quienes tienen una mayor expertise en ese escenario. Sin embargo, como primer contacto, como psicólogos, psiquiatras, pues tenemos que hacer intervenciones breves y efectivas que ayuden a que el paciente asimile mejor y se adapte a la situación que está viviendo, ¿vale? ¿Mediante qué se va a adaptar? Los mecanismos de defensa. Nuevamente lo que hablábamos de los mecanismos de defensa maduros. En este caso tenemos que evaluar si el paciente reconoce el estrés al que está siendo sometido, que sepa que aunque es inherente al proceso que está viviendo, es algo que relativamente si está generando una disfunción, eso no es normal y que debemos ayudarle a corregirlo. La integración entre el afecto y el pensamiento del paciente. Muchas veces en la entrevista podemos ver una disociación respecto a lo que el paciente nos está diciendo, que sería la manera de evaluar su pensamiento, versus lo que estamos viendo. Llegas a la habitación, el paciente está en un mar de lágrimas. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Bien. ¿Te parece que está bien? Claramente no. Hay una situación de vulnerabilidad emocional donde tenemos que identificar por qué el paciente está teniendo esta reacción. Evidentemente, la primera acción a tomar sería, ¿quiere que le dé un momento? ¿Regreso más tarde? No, pues que sí. Regreso más tarde, encuentro al paciente un poco más calmado. Ahora sí puedo hacer mi intervención. Soy tal, dígame, lo vi hace un momento, lo noté un poco alterado, ¿qué está pasando? ¿Sí? No enfocarnos en lo que ya conocemos, que sería su diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos un expediente clínico, ya sabemos por qué está en esa cama de hospital y demás, sino qué lo está agobiando en este momento que le provoca estas perturbaciones emocionales en agudo, ¿no? Entonces esa sería la integración. La comprensión de las mismas, por qué está en esta situación, que el paciente entienda lo que se le está diciendo. Hay que ser muy claros en cuanto al lenguaje. A veces en el área médica pues nos llegamos a poner muy técnicos y hablarle al paciente como si estuviéramos hablando con un colega, lo cual no es así. El paciente puede tener muy buen entendimiento dependiendo de su nivel de escolaridad, pero hay pacientes que no. Y tenemos que limitar nuestro lenguaje o disminuir el nivel de complejidad del lenguaje técnico para que cualquier persona que nos esté escuchando entienda lo que se le está diciendo. Eso le va a permitir nuevamente retomar esa agencia y sentir la capacidad de toma de decisiones que tiene. Porque si el paciente no entiende lo que le estoy diciendo, no entiende su diagnóstico, eso va a generar mayor temor, un distanciamiento de su equipo de tratamiento y por ende una toma de decisiones poco asertiva o poco informada, lo cual puede llevar al paciente a situaciones mucho más vulnerables. El acompañamiento es muy importante, identificar el acompañamiento ideal para el paciente. Hay pacientes que están solitos en hospital, lo cual también no es deseable. Hay que buscar una red de apoyo, ya sea mediante trabajo social para esos casos particulares, identificar la red familiar. Hay familiares que estresan más al paciente más de lo que le ayudan. Hay pacientes que tienen a su familia dentro del hospital o en su cuarto y el paciente está solo, literalmente quien lo está acompañando está viendo TikTok o haciendo otra cosa y la persona ahí valiéndose por sí mismo. Entonces, esa compañía de qué nos va a resultar de apoyo para el paciente. Entonces hay que sopesar muy bien quiénes tienen el acceso con el paciente y pueden platicar con él, ella y acompañarles. Las esperanzas realistas, como les mencionaba, los diagnósticos van a darnos una pauta del pronóstico que tiene el paciente, de qué intervenciones podemos hacer y de qué tanto se va a beneficiar el paciente o no de recibir la intervención. Esto puede ser especialmente importante en las áreas de trasplante y oncología, las cuales pues sabemos tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces ahí es donde la mayor parte de nuestras intervenciones se da. Nuevamente, no suponer cosas, no asumir que el paciente tiene miedo a la muerte, y preguntar. La mejor manera de entendernos va a ser hablando, no hay de otra, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de las intervenciones en crisis? La comprensión de sí mismo, de la situación actual y de los cambios a largo plazo que puede llegar a tener este evento.
así como establecimiento de un tratamiento psicoterapéutico formal y más profundo una vez que la crisis se resuelva, ya sea que la persona hospitalizada egrese y podamos darle un seguimiento con mayor profundidad y ahora sí entender cuestiones de su pasado, situaciones emocionales o vivencias que ha llegado a tener de manera más reciente. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las claves del abordaje de pacientes hospitalizados desde la perspectiva de psiquiatría.